Mis queridos y amados, que en este año nuevo que comienza pueda traernos mucha salud, paz y alegría a nuestros días. Ya estamos en nuestro nuevo viaje, llegando a esta nueva estación. Si no podemos ser el maquinista, seamos el pasajero más divertido. Busquemos un lugar cercano a la ventana, disfrute cada uno de los paisajes que el tiempo nos ofrece, con el placer de quien realiza el primer viaje. No se asusten con los abismos, ni con las curvas que no le dejan ver los caminos que están por venir. Tratemos de disfrutar del viaje de la vida, observando cada arbusto, cada arroyo, aleros de camino y tonos cambiantes de paisaje. Desplieguen el mapa y planifiquen guiones. Prestemos atención a cada punto de parada, y estén atentos al silbato de salida. Y cuando decidamos bajar en la estación donde la esperanza nos ha saludado, no dudemos. Desembarquemos en ella sus sueños. Deseamos que nuestro viaje por los días del próximo año sea de primera clase. Hoy, 7 de enero, la Iglesia recuerda la memoria de San Raimundo de Peñafort. El modo en que una época trata a un santo muestra cómo trata a Dios, es decir, cómo está la mayoría de los habitantes frente al Creador. El santo es imagen de Dios, el que le aborrece, odia también a Dios. Entonces, cuando estudiamos la vida de los santos, que forman un largo cortejo de luz, de sangre y de lágrimas dentro de la historia, podemos ir viendo cómo fueron tratados en las épocas en que vivieron. Si una época los trató bien, en esta la mayor parte de los hombres estaba en estado de gracia. Si los trató mal, no estaban en estado de gracia. Así, a través de la vida de San Raimundo de Peñafort podemos hacer balance de una época y constatar cómo es posible una civilización católica, en la que millones de personas viven en estado de gracia. A los 20 años de edad, profesor de filosofía. Tercer general de su orden, Orden de Santo Domingo, San Raimundo de Peñafort nació en Cataluña, en el castillo de Peñafort, de padres ricos y nobles, descendientes de la familia real de Aragón, por lo tanto, era de una alta nobleza. De joven, recorrió con tan gran brillo el curso de sus primeros estudios, que con 20 años fue encargado de enseñar filosofía en su ciudad natal. Otra versión. El santo es imagen de Dios, el que le aborrece, odia también a Dios. Entonces, cuando estudiamos la vida de los santos, que forman un largo cortejo de luz, de sangre y de lágrimas dentro de la historia, podemos ir viendo cómo fueron tratados en las épocas en que vivieron. Si una época los trató bien, en esta la mayor parte de los hombres estaba en estado de gracia, si los trató mal, no estaban en estado de gracia. Así, a través de la vida de San Raimundo de Peñafort podemos hacer balance de una época y constatar cómo es posible una civilización católica, en la que millones de personas viven en estado de gracia. A los 20 años de edad, profesor de filosofía. Tercer general de su orden, Orden de Santo Domingo, San Raimundo de Peñafort nació en Cataluña, en el castillo de Peñafort, de padres ricos y nobles, descendientes de la familia real de Aragón, por lo tanto, era de una alta nobleza. De joven, recorrió con tan gran brillo el curso de sus primeros estudios, que con 20 años fue encargado de enseñar filosofía en su ciudad natal. La formación de su mentalidad le preocupaba mucho más que la de su mera inteligencia. De ahí el celo que tenía en inspirar una sólida piedad a todos sus discípulos. La virtud y el talento conducen a la gloria. El tiempo que podía restar a sus ocupaciones, el santo empleaba en socorrer a los infelices y eliminar las discordias en la ciudad. Resuelto a hacer un curso de Derecho Civil y Canónico, a los 30 años dejó su patria y fue para Bolonia, en Italia, para las famosas lecciones de los célebres profesores de aquella ciudad. En muy poco tiempo se hizo doctor. Y la primera cátedra de Derecho Canónico le fue atribuida con aclamación de toda la universidad. El Senado de Bolonia, con la intención de retener en la ciudad a un joven tan eminente, deseó darle retribución, con el dinero público. Pero de nada sirvió. Fue llamado a España, por orden del Papa Honorio III, para ser profesor del joven rey Santiago I de Aragón. Autor de libros sobre casos de conciencia. Habiendo recibido un canonicato y luego el título de arcediago, en la iglesia de Barcelona, se convirtió en el modelo de los sacerdotes del Señor. La fiesta de la Anunciación era entonces muy descuidada en las iglesias de España. Con piadosa insistencia, consiguió del obispo de Barcelona que se celebrara esa gran fiesta con oficio solemne, y una parte del dinero que ganó destinaba exactamente para eso. San Raimundo de Peñafort conoció a Santo Domingo de Gusmão y se convirtió en testigo de sus grandes virtudes.
De tal manera él admiraba la vida angélica de los primeros dominicos, que pidió el hábito y lo recibió. En abril de 1222, su ejemplo atrajo a la orden muchos grandes personajes. Habiendo pedido una severa penitencia para expiar las vanas complacencias que, según él, había tenido cuando enseñaba, le ordenaron que compusiera un conjunto de libros sobre los casos de conciencia más difíciles, que solían aparecer para los confesores en España. Esta obra fue elogiada por el Papa Clemente VIII, por ser igualmente útil a los penitentes y confesores. Fue el primer trabajo en el género existente en la Iglesia Católica. Armonía entre las virtudes. En 1229, el Papa San Gregorio IX envió a España al cardenal Sabino para exhortar a los príncipes de la región a continuar valientemente la lucha contra los moros. El cardenal, que ya conocía a San Raimundo, lo tomó como su primer asistente. Se inició entonces la predicación de San Raimundo para la cruzada. El santo entraba en las ciudades y anunciaba que el cardenal llegaría 1 o 2 días después para conceder la indulgencia de la cruzada. Luego escuchaba las confesiones y así disponía a las almas para la llegada del cardenal, que encontraba los espíritus dóciles a los mínimos deseos del vicario de Jesucristo. Al regresar a Roma, el legado no dejó de hablar al Papa sobre los méritos de San Raimundo de Peñafort. Impresionado con el relato, el soberano pontífice mandó que el santo viniera a Roma, y le pidió ser su capellán, penitenciario y confesor. El hombre de Dios imponía como penitencia al Papa despachar, con caridad e inmediatamente, la causa de los pobres que no tenían protector. El sumo pontífice pidió entonces al santo que le ayudara a despachar. Tratado relativo a la práctica del comercio, el Papa confirió tal arzobispado a San Raimundo de Peñafort, ordenándole que lo aceptara, aunque éste no lo quisiera. Pero Raimundo enfermó gravemente y Gregorio IX, temiendo que éste muriera, lo dispensó del arzobispado. Extenuado por tanto trabajo, San Raimundo cayó nuevamente enfermo, en un estado que inspiró serias preocupaciones. Los médicos le aconsejaron volver a España. Al regresar a su convento de Barcelona, observaba todos los puntos de la regla. A petición de varios obispos, San Raimundo redactó un tratado acerca de la conducta que deberían tener los comerciantes para no robar al público, y especificando los casos en que los comerciantes tenían que hacer restitución. Orden religiosa para la redención de los cautivos. Todos los días, excepto los domingos, él no tomaba sino una ligera comida. Nuestro Señor le había dado, como familiar, uno de sus ángeles, que conversaba con él. Justo antes de que sonara la campana del convento para las matinas, el ángel lo despertaba y lo invitaba a rezar. Uno de los rayos más brillantes de su gloria fue haber tomado parte en la institución de la Orden de Nuestra Señora de la Merced, para la redención de los cautivos, fundada por el rey Santiago I de Aragón. Gracias a una revelación desde lo alto, tal revelación fue hecha simultáneamente, en una misma noche, a ese monarca, a San Raimundo de Peñafort y a San Pedro Nolasco, un gentil hombre francés, que también fuera preceptor del rey. El rey, acompañado de toda la corte y de los magistrados, fue a la iglesia catedral, llamada de la Santa Cruz de Jerusalén. El obispo Berenguer ofició pontificalmente. San Raimundo subió a la cátedra y profesó ante todo el pueblo que había sido milagrosamente revelado a él, al rey y a San Pedro Nolasco, la voluntad de Dios sobre la orden. Con ocasión del ofertorio, el rey y San Raimundo presentaron a San Pedro Nolasco al obispo, que lo revistió del hábito de la orden. Terminada la misa, el monarca condujo a San Pedro Nolasco y sus frailes a su propio palacio, en una parte que él había reservado para ser monasterio. San Raimundo empleó, entonces, el resto de su vida a propagar y favorecer la orden religiosa de San Pedro Nolasco. Maravilloso viaje por mar. En un viaje a la isla de Mallorca, una de las Baleares, Santiago se hizo acompañar por el bienaventurado y, olvidando el respeto que tenía hacia el santo, embarcó clandestinamente una mujer pública en el mismo barco. En la isla de Mallorca, San Raimundo, avisado del hecho, hizo presión junto al soberano para echar a esa mujer. El rey prometió, pero no cumplió la promesa. El santo, descontento, pidió volver a Barcelona. El rey le negó la licencia y prohibió secretamente, bajo pena de muerte, a todos los marineros que permitieran que el santo saliera del puerto de la isla de Mallorca. El santo se apoderó del manto de un compañero, llegó hasta la punta de un pequeño promontorio desierto y dijo: «El rey de la tierra nos impide el paso, el rey del cielo suplirá». Pronunciando estas palabras, extendió el manto sobre las olas, tomó su vara, hizo la señal de la cruz y pisó sólidamente el manto.
le pidió a su compañero que lo siguiera, haciendo lo mismo. Pero este no tuvo coraje, y se quedó. El santo levantó la mitad del manto para servir de vela y la prendió en la vara, como palo. Un viento favorable lo llevó en pleno mar, mientras los marineros que estaban por allí se miraban pasmados. 6 horas después llegaba a Barcelona, habiendo recorrido 53 leguas marinas. Desembarcó en el puerto, se vistió de su manto, el cual estaba seco, y tomando su bastón se dirigió inmediatamente al convento. Las puertas del convento estaban cerradas, pero él las atravesó y apareció de repente en medio de sus hermanos y se arrodilló a los pies del prior, para pedirle la bendición. El rey, informado de lo que había pasado, cayó en sí mismo y de ahí en adelante siguió más fielmente las directrices de San Raimundo. El fin de la vida de un gran santo. San Raimundo llegó a la extrema vejez, sin ninguna otra enfermedad sino a mucha edad. Durmió suavemente en los brazos del Señor el 6 de enero, fiesta de la Epifanía, de 1275. En sus últimos momentos, los reyes de Castilla y Aragón lo visitaron con sus cortes, y tuvieron la alegría de recibir su última bendición. El reino de María no es un sueño. El triunfo del Inmaculado Corazón de María, es decir, de la mentalidad de la Madre de Dios, significa que llegará una época en la que, mucho más que en la nuestra, los santos dirigirán a la humanidad. Nuestra Señora la gobernará a través de sus santos, porque ellos van a influenciar a los reyes, los papas, los grandes y los pequeños de esta tierra, y llevar a todos para Dios. Será el reino de María. La formación de su mentalidad le preocupaba mucho más que la de su mera inteligencia, de ahí el celo que tenía en inspirar una sólida piedad a todos sus discípulos. La virtud y el talento conducen a la gloria. El tiempo que podía restar a sus ocupaciones, el santo empleaba en socorrer a los infelices y eliminar las discordias en la ciudad. Resuelto a hacer un curso de Derecho Civil y Canónico, a los 30 años dejó su patria y fue para Bolonia, en Italia, para las famosas lecciones de los célebres profesores de aquella ciudad. En muy poco tiempo se hizo doctor. Y la primera cátedra de Derecho Canónico le fue atribuida con aclamación de toda la universidad. El Senado de Bolonia, con la intención de retener en la ciudad a un joven tan eminente, deseó darle retribución, con el dinero público. Pero de nada sirvió. Fue llamado a España, por orden del Papa Honorio III, para ser profesor del joven rey Santiago I de Aragón, autor de libros sobre casos de conciencia. Habiendo recibido un canonicato y luego el título de arcediago, en la iglesia de Barcelona, se convirtió en el modelo de los sacerdotes del Señor. La fiesta de la Anunciación era entonces muy descuidada en las iglesias de España. Con piadosa insistencia, consiguió del obispo de Barcelona que se celebrara esa gran fiesta con oficio solemne, y una parte del dinero que ganó destinaba exactamente para eso. San Raimundo de Peñafort conoció a Santo Domingo de Gusmão y se convirtió en testigo de sus grandes virtudes. De tal manera él admiraba la vida angélica de los primeros dominicos, que pidió el hábito y lo recibió, en abril de 1222. Su ejemplo atrajo a la orden muchos grandes personajes. Habiendo pedido una severa penitencia para expiar las vanas complacencias que, según él, había tenido cuando enseñaba, le ordenaron que compusiera un conjunto de libros sobre los casos de conciencia más difíciles, que solían aparecer para los confesores en España. Esta obra fue elogiada por el Papa Clemente VIII, por ser igualmente útil a los penitentes y confesores. Fue el primer trabajo en el género existente en la Iglesia Católica. Armonía entre las virtudes. En 1229, el Papa San Gregorio IX envió a España al cardenal Sabino para exhortar a los príncipes de la región a continuar valientemente la lucha contra los moros. El cardenal, que ya conocía a San Raimundo, lo tomó como su primer asistente. Se inició entonces la predicación de San Raimundo para la cruzada. El santo entraba en las ciudades y anunciaba que el cardenal llegaría 1 o 2 días después para conceder la indulgencia de la cruzada. Luego escuchaba las confesiones y así disponía a las almas para la llegada del cardenal, que encontraba los espíritus dóciles a los mínimos deseos del vicario de Jesucristo. Al regresar a Roma, el legado no dejó de hablar al Papa sobre los méritos de San Raimundo de Peñafort. Impresionado con el relato, el soberano pontífice mandó que el santo viniera a Roma, y le pidió ser su capellán, penitenciario y confesor. El hombre de Dios imponía como penitencia al Papa despachar, con caridad e inmediatamente, la causa de los pobres que no tenían protector. El sumo pontífice pidió entonces al santo que le ayudara a despachar. Tratado relativo a la práctica del comercio.
El arzobispado de Tarragona llegó a vagar por la muerte del arzobispo metropolitano de la Corona de Aragón. El Papa confirió tal arzobispado a San Raimundo de Peñafort, ordenándole que lo aceptara, aunque éste no lo quisiera. Pero Raimundo enfermó gravemente y Gregorio IX, temiendo que éste muriera, lo dispensó del arzobispado. Extenuado por tanto trabajo, San Raimundo cayó nuevamente enfermo, en un estado que inspiró serias preocupaciones. Los médicos le aconsejaron volver a España. Al regresar a su convento de Barcelona, observaba todos los puntos de la regla. A petición de varios obispos, San Raimundo redactó un tratado acerca de la conducta que deberían tener los comerciantes para no robar al público, y especificando los casos en que los comerciantes tenían que hacer restitución. Orden religiosa para la redención de los cautivos. Todos los días, excepto los domingos, él no tomaba sino una ligera comida. Nuestro Señor le había dado, como familiar, uno de sus ángeles, que conversaba con él. Justo antes de que sonara la campana del convento para las matinas, el ángel lo despertaba y lo invitaba a rezar. Uno de los rayos más brillantes de su gloria fue haber tomado parte en la institución de la Orden de Nuestra Señora de la Merced, para la redención de los cautivos, fundada por el rey Santiago I de Aragón, gracias a una revelación desde lo alto. Tal revelación fue hecha simultáneamente, en una misma noche, a ese monarca, a San Raimundo de Peñafort y a San Pedro Nolasco, un gentil hombre francés, que también fuera preceptor del rey. El rey, acompañado de toda la corte y de los magistrados, fue a la iglesia catedral, llamada de la Santa Cruz de Jerusalén. El obispo Berenguer ofició pontificalmente. San Raimundo subió a la cátedra y profesó ante todo el pueblo que había sido milagrosamente revelado a él, al rey y a San Pedro Nolasco, la voluntad de Dios sobre la orden. Con ocasión del ofertorio, el rey y San Raimundo presentaron a San Pedro Nolasco al obispo, que lo revistió del hábito de la orden. Terminada la misa, el monarca condujo a San Pedro Nolasco y sus frailes a su propio palacio, en una parte que él había reservado para ser monasterio. San Raimundo empleó, entonces, el resto de su vida a propagar y favorecer la orden religiosa de San Pedro Nolasco. Maravilloso viaje por mar. En un viaje a la isla de Mallorca, una de las Baleares, Santiago I se hizo acompañar por el bienaventurado y, olvidando el respeto que tenía hacia el santo, embarcó clandestinamente una mujer pública en el mismo barco. En la isla de Mallorca, San Raimundo, avisado del hecho, hizo presión junto al soberano para echar a esa mujer. El rey prometió, pero no cumplió la promesa. El santo, descontento, pidió volver a Barcelona. El rey le negó la licencia y prohibió secretamente, bajo pena de muerte, a todos los marineros que permitieran que el santo saliera del puerto de la isla de Mallorca. El santo se apoderó del manto de un compañero, llegó hasta la punta de un pequeño promontorio desierto y dijo: el rey de la tierra nos impide el paso, el rey del cielo suplirá. Pronunciando estas palabras, extendió el manto sobre las olas, tomó su vara, hizo la señal de la cruz y pisó sólidamente el manto. Le pidió a su compañero que lo siguiera, haciendo lo mismo. Pero este no tuvo coraje, y se quedó. El santo levantó la mitad del manto para servir de vela y la prendió en la vara, como palo. Un viento favorable lo llevó en pleno mar, mientras los marineros que estaban por allí se miraban pasmados. 6 horas después llegaba a Barcelona, habiendo recorrido 53 leguas marinas. Desembarcó en el puerto, se vistió de su manto, el cual estaba seco, y tomando su bastón se dirigió inmediatamente al convento. Las puertas del convento estaban cerradas, pero él las atravesó y apareció de repente en medio de sus hermanos y se arrodilló a los pies del prior, para pedirle la bendición. El rey, informado de lo que había pasado, cayó en sí mismo y de ahí en adelante siguió más fielmente las directrices de San Raimundo. El fin de la vida de un gran santo. San Raimundo llegó a la extrema vejez, sin ninguna otra enfermedad sino a mucha edad. Durmió suavemente en los brazos del Señor el 6 de enero, fiesta de la Epifanía, de 1275. En sus últimos momentos, los reyes de Castilla y Aragón lo visitaron con sus cortes, y tuvieron la alegría de recibir su última bendición. El reino de María no es un sueño. El triunfo del Inmaculado Corazón de María, es decir, de la mentalidad de la Madre de Dios, significa que llegará una época en la que, mucho más que en la nuestra, los santos dirigirán a la humanidad. Nuestra Señora la gobernará a través de sus santos, porque ellos van a influenciar a los reyes, los papas, los grandes y los pequeños de esta tierra, y llevar a todos para Dios.
será el reino de María.